iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. ¿Puede Dios contar contigo? Dice la palabra del Señor, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una maravillosa experiencia que tuvo Isaías, principio de su ministerio. Entonces, algunos eruditos, estudiosos, dicen que este fue su llamado. Entonces, vemos algo tan hermoso que Dios hace en la vida de Jeremías. En este llamamiento, en este encuentro. ¿A cuántos de aquí le gustaría tener esta experiencia? Levante la mano. Permítame decirle que Dios quiere glorificarse en cada una de nuestras vidas. No importa de qué forma o de qué manera, si es de esta manera o de otra. A mí Dios se manifestó de una manera y es la manera que yo añoro, que yo anhelo en cuanto a la experiencia de mi llamado y también la experiencia de mi transformación. Porque Dios nos llama y empieza una obra apasionante. Por eso dice la palabra del Señor en Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, dice que estemos persuadidos de esto. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando. Estamos en un proceso de transformación, un proceso de cambio, donde nuestras vidas son arrancadas de la miseria, de la maldición del pecado, y trasladados al reino de su amado Hijo para vivir experiencias extraordinarias en Dios a través de la fe. Por eso es necesario que cada vez que nos ponemos delante de Dios, estamos con Dios, entendamos que necesitamos creer a Dios. Entonces, yo pienso que fue una sorpresa para Isaías en el templo,
y tuvo esta gloriosa visión, poderosa visión. Y esta poderosa experiencia empieza pues como queriendo recordar algo que tenemos que ver la importancia, porque el Señor lo escribe y porque el Señor lo relata en medio de esta visión tan hermosa. Dice, en el año que murió el rey Uzías. Y tenemos que pararnos a reflexionar, porque si estudiamos y vemos el contexto, en primer lugar, recordar el reinado del rey Uzías. Él reinó 52 años y reinó bien. Pero fíjese cómo son las cosas. Por eso dice la Biblia que el que crea estar firme, mire que no caiga. La Biblia habla, segunda de Crónicas, que reinó bien el rey Uzías, 52 años. No fue un reinado corto, fue un reinado largo, pero en un solo día, dice la palabra del Señor que él violentó la santidad de la casa de Jehová, porque ofreció sacrificio y a él no le correspondía. Por eso es tan importante que cada uno atienda su llamado y sirva a Dios donde Dios nos ha colocado. Uzías no solamente provocó una crisis política, porque dice que en ese mismo instante una lepra llenó todo su cuerpo y fue apartado del pueblo hasta que murió. Sino que también trajo una crisis, no voy a decir religiosa, porque la palabra religiosa, yo ya estoy enseñando lo que es. Y vamos a entrar de pleno a lo que nos compete, una crisis espiritual para el pueblo de Israel. Y en esta situación de crisis, de sequía, de gran necesidad de lo que es instrumentos, se necesitaba una voz profética, alguien que dispusiese su corazón para ser un portador de la verdad de Dios. De hecho, se estaba en un tiempo sumamente importante y a Isaías se le identifica como el profeta mesiánico. Él dio una serie de profecías sumamente importantes en cuanto al Mesías, nacimiento y también padecimiento, muerte y sufrimiento y muerte. Entonces era muy importante lo que Dios está buscando y obviamente Dios siempre va a tener un encuentro. No es que Dios diga que cada persona, o sea, que hay personas especiales, hay personas menos especiales. Mire, para Dios todos somos iguales. Pero a ver si entendemos esto. Y el amor de Dios es igual para con todos. Le voy a decir más, para el que se comporta bien y aún para el que se comporta mal. El amor de Dios es igual para todos. Ahora, a la hora de escoger un instrumento que le sirva, que le honre, ¿qué es lo que hace Dios? Dios mira el corazón de las personas. ¿Cómo miró el corazón de David? ¿Cómo miró el corazón de Daniel, el corazón de José, el corazón de Jeremías, el corazón de tantos y tantos que se dispusieron para servir al Señor y honrarle? Pero permíteme que le diga que Dios
continuamente está mirando los corazones, porque la necesidad es mucha, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Y qué es lo que hace el Señor de la viña? Mirando quién realmente le puede servir, mirando los corazones, quién realmente le puede honrar, haciendo un trabajo honesto. Él mira los corazones y Él tiene trabajo para todos, para todos. De hecho, si nos fijamos, todos los que estamos aquí, podemos 350 o los que estemos aquí, Dios en realidad está mirando nuestros corazones. Y todos estamos viviendo un entorno real. Mira, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del espacio, terreno, territorio que ocupamos, trabajo, oficinas, estudios, en cualquier posición hay necesidad, hay crisis. No estoy hablando de crisis financiera, que la hay también. Estoy hablando de crisis espiritual. Estoy hablando de sequía espiritual. Estoy hablando de gente que está experimentando un desierto personal. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se disponga para ser una voz profética, un portador de la palabra de vida. Y créame, hermanos, si usted se enchufa, si usted se conecta a la realidad del reino, en el poder espiritual de Dios, usted se va a percatar de esto. Usted se va a poder dar cuenta de esto, que los ojos del Señor están puestos sobre la faz de los hombres, porque los hombres fueron creados con un propósito. Es la corona de la creación de Él. Y el Señor siempre tiene en mente el que el hombre se enseñoree, que sojuzgue, que gobierne cosas importantes. Y en esta dispensación, sobre todo en el terreno espiritual, no tanto en el terreno material, físico, natural, que ya está todo patas arriba. Pero la única manera de traer orden sobre nuestros territorios, sobre nuestros campos, es que usted y yo nos presentemos delante de Dios con un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado, con una disposición de corazón para decirle: Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Porque el Señor lo que está mirando en nuestro corazón es si puede contar contigo, si puede contar conmigo, porque la necesidad está ahí en la calle. La gente está llena de amargura, tristeza, temor, inseguridades. Están contaminados hasta la médula con espíritus inmundos de celos, codicias, avaricias, envidias, cosas que no les dejan disfrutar ni una pizca de paz, ni una pizca de sosiego. Están viviendo una triste realidad. Y nosotros estamos rozándonos con ellos. Dios estaba viendo la gran crisis, la gran sequía. Y Dios decide tener un encuentro con Isaías en el templo. En ese tiempo. Es triste, ¿verdad?, que uno pueda tener una trayectoria tan hermosa. Por eso, hermano, aquí no se trata de lo bien que lo has hecho tantos años, sino se trata de lo bien que lo estás haciendo hoy y lo bien que lo vas a hacer mañana. Alguien mencionó que los que han puesto, la tita Pili, los ojos, el que ha puesto la mano en el arado no mira para atrás, porque si no, no es acto del reino de los cielos.
¿Cuán importante es esto? Estoy completamente seguro y el Señor me quebrantó ayer y aún esta madrugada. Y simplemente con la pregunta, ¿puede Dios contar contigo? Ya me compungía de corazón. Porque yo me lo tomaba para mí. Y yo meditaba en serio delante del Señor. Y sabe una cosa, no valen las excusas baratas, ni los remiendos. Al Señor hay que irle a cara descubierta. Y decirle, Señor, mira, esta es mi triste realidad, mi miserable realidad. Enséñame cómo mejorar. Oh, dime lo que tengo que hacer. Isaías se encontró con una visión impresionante. Primero dice que vi yo al Señor. Wow. Oh. Vi yo al Señor. Qué tremendo privilegio, mis hermanos, de poder explicar esto, narrarlo. Privilegio y qué hermoso poder compartir. Sí, a pesar de mi miserable condición, a pesar de que soy un hombre de labios impíos, a pesar que soy un pecador, he visto al Señor. He visto al Señor. El Señor ha salido a mi encuentro. El Señor ha salido a buscarme. Él se ha puesto delante de mí. El Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Sus fardas llenaban el templo. Y Él preparó una escena especial. Escogió a 6 serafines, perdón. La palabra serafín quiere decir el significado ardiente. Vamos a decir que preparó 6 antorchas de fuego, como parte de la visión del llamado. Y estaba dándole un mensaje al que estaba llamando, en cuanto a lo que era reverencia, respeto y atención al que se estaba manifestando. Dice que estos serafines, estas antorchas ardiendo, tenían 6 alas, una cubría su rostro, porque Dios es luz inmarcesible. ¿Quién podrá mirar cara a cara a Dios? Aún y los serafines, como dándole el mensaje, había una enseñanza. Con las otras 2 alas se cubrían sus pies, enseñar de reverencia. Y con otras 2 volaban porque tenían que alabar al Señor. Dice que cantaban y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Estaba llevando a Isaías a tener una experiencia de la profundidad de la adoración a Dios, de la realidad de los ministradores del trono de Dios. Esta misma visión la vio Juan en Apocalipsis. Y esta misma adoración se repite en el libro de Apocalipsis, diciendo los serafines también: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, tú eres santo. Ahí hay algo hermoso y Dios prepara las escenas, Él prepara la situación y Él nos llama. Y convencido que el Espíritu Santo está obrando en esta mañana, en este lugar, y está queriendo comunicarse con el espíritu de cada persona, porque hay un llamado
Porque indiscutiblemente a nuestro alrededor hay sequía espiritual. Y Dios quiere que entendamos la importancia del llamado, para que el Señor nos ha llamado. Porque usted tiene que entender que cuando disponemos nuestro corazón enseguidita, nos convertimos en una fuente de bendición. Un canal de la gloria de Dios. Una voz profética. Así como Juan el Bautista dijo en su momento: yo soy una voz que clama en el desierto y que he venido a preparar el camino al Señor. Una función específica, una labor específica para este siervo de Dios. Pero mire, mi hermano, cuando Dios nos mira, lo único que a Dios le para es nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, allá donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te va a obligar a nada. Dios te invita. ¿Cuántas invitaciones hemos recibido a lo largo de nuestros días aquí en la tierra? ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a la puerta de tu corazón y te ha dicho: hijo mío, te necesito para esto? Y hemos hecho oídos sordos. Estoy completamente convencido que si ahora el Señor nos trajese una revelación de momentos puntuales donde Dios tenía un tiempo especial, donde Dios se reveló, nos habló, nos quedaríamos paradísimos todos, y yo el primero, de cuántas cosas no hemos atendido. A veces leemos la palabra de Dios y nos quedamos maravillados porque son momentos francamente extraordinarios como el que hemos leído. Una visión de gloria. Vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Había una alabanza. Dice: y el uno al otro daban voces diciendo, una adoración: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles, los serafines, ven mucho más que nosotros, aún de las cosas que nos rodean. La gloria de Dios está al norte, al sur, al este y al oeste, arriba y abajo. Y si nosotros nos dispusiéramos para ser usados, nosotros seríamos siervos portadores de la gloria de Dios. Voz profética para los desiertos. Voz de palabra de vida para los cementerios, para los valles de huesos secos. Voz de palabra, de perdón, de restauración, de restitución. Para aquel que vive engañado y piensa que lo ha perdido todo y que ya no hay manera de recuperarlo. La palabra que Él restituirá lo que el purgón se comió, lo que la langosta destruyó. El Señor tiene planes sumamente interesantes para cada uno de sus hijos. Y lo único que Dios está esperando es que usted responda al llamado. Que usted entienda lo que es meterse dentro de la manifestación del poder de la adoración celestial. Este encuentro también Dios lo usa para remover la iniquidad. Con un solo propósito. Con un solo propósito. Y por eso es tan bueno cuando estamos teniendo un encuentro con Dios y cuando Dios se está glorificando, no taparle al Señor nuestras inmundicias. No pretender ocultar nuestro pecado. Dice
Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Algo tremendo y precioso comenzó ahí. Eso yo le llamo desnudarnos delante del Señor. Basta ya de hipocresía. Basta ya de máscaras. Basta ya de montarnos nuestros propios carnavales y vivir cosas completamente ajenas a la voluntad de nuestro Dios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Qué bueno, no solamente recuerdo la oración de Nehemías cuando se enteró por gente que vino de Jerusalén, entre ellos estaba su hermano Anani, de la grande gracia que se encontraba en Jerusalén y los que habían quedado del cautiverio que estaban en gran afrenta. Dice que Nehemías cayó al suelo y lloró amargamente y empezó a pedir perdón por sus pecados y empezó a pedir perdón por el pecado de sus padres y empezó a pedir perdón por el pecado del pueblo. Y hermano, hay un momento en que tenemos que destaparnos delante de Dios, descubrirnos delante del Señor. La única manera que Dios puede hacer algo con nosotros y perdonarnos nuestros pecados es cuando realmente nos destapamos y declaramos que estamos realmente arrepentidos de esa inmundicia. Entonces empieza una nueva dimensión. Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Dios se glorifica y Dios viene a ser el poder activo en cada uno de nosotros. Porque hemos decidido morir a nosotros mismos para que sea Él el que se glorifique y se manifieste. Por eso Pablo explica y dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo de cualquier manera. No lo vivo mirando cosas que no tengo que mirar, yendo a lugares que no tengo que ir, participando de cosas que no tengo que participar, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Es un proceso de transformación. Dios nos llama y cuando hay una entrega de corazón, una disposición de corazón, empieza un proceso de vida. Dios nos mete en la alabanza y en la adoración poderosa al Rey y nos hace partícipes de toda su riqueza en gloria. Y entonces en ese proceso viene también la limpieza. Y dice, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. El altar de sacrificio, donde se ofrece la ofrenda por los pecados. Con una tenaza y tomándolo con él, lo puso sobre mi boca y dijo, he aquí esto, toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es un trato hermoso, glorioso. No hace falta esperar años. Lo mismo que Uzías la lió en un solo día, como la lió también David, aún teniendo un corazón conforme al corazón de Dios. Un día miró lo que no tuvo que mirar y quedó ahí.
con su corazón preso y perdió el gozo de la salvación y sintió que ya el Espíritu de Dios no estaba. Por eso él, cuando ora en el Salmo 51, él dice: devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, porque él había perdido eso. Eso tan hermoso lo había perdido en un solo día. Como también Moisés, en un solo día, tantos años sirviendo fielmente al Señor, perdió el poder entrar a la tierra prometida. Le podemos poner mil excusas al Señor, mire, para que este pueblo y tal. Pero si el Señor te dice: habla, habla, no golpees. En un solo día. Como en un solo día puede ser limpio nuestro pecado. Y como en un solo día podemos estar en plena disposición para que toda la gloria de Dios pase sobre nosotros. En un solo día. Podemos perder mucho o podemos ganar mucho. Depende de tu decisión. Si Dios puede contar contigo o no. Yo me imagino que si Dios no tiene este tiempo, este trato, este proceso en que tiene esta visión y ese serafín coge ese carbón, lo pone sobre sus labios, viene la purificación, la limpieza de pecados. Cuando dice: después oí la voz del Señor, hablando Isaías, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Una pregunta muy importante. Y estoy completamente seguro que Isaías no pudiera haber dado la respuesta que da aquí, sino es a través del proceso. Por eso, hermanos, siempre enseño y predico que Dios no es un Dios de eventos. Dios es un Dios de procesos. Y es verdad que las cosas pueden cambiar en un instante, en un momento, porque Dios también se mueve en los de repentes. Pero antes de que suceda un de repente, ha habido un trato de Dios. Ha habido un proceso de Dios. Y claro que aquí de repente Isaías responde y dice: heme aquí, envíame a mí. De repente. Pero si le hubiese tocado dar una respuesta en la condición cuando él mismo declara que es un hombre con labios inmundos, él no se hubiese atrevido a decirme: heme aquí, envíame. Porque una persona que se siente sucia no tiene la condición de responderle al Señor. Por eso el diablo, por todos los medios, intenta de mantenernos sucios. Siempre viene acusándonos, siempre viene poniendo el peso de la culpabilidad. Siempre nos quiere tener en oprobio, en vergüenza, en culpa, en desgracia. Es su misión, porque si Él consigue mantenernos en esa posición, es su victoria. Tú te puedes llamar cristiano, evangélico, miembro de la iglesia Manantial de Vida o de la mejor iglesia que haya en todo el mundo. No importa.
Si usted está en oprobio, está en vergüenza, en culpabilidad y en desgracia, porque usted no está entendiendo el plan de Dios, el propósito divino de Dios para su vida, y está atendiendo más las mentiras del diablo que las verdades del Señor. Sí, bueno, pero esto es para la gente que llevan años en el Señor, que llevan una carrera, que saben de la palabra. Error, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios. ¿Puede Dios contar contigo? Grupo de alabanza.